Muy buenos días, queridas hermanas. Pues estamos a punto de concluir nuestro taller sobre el libro de Elizabeth George, Ama a Dios con toda tu mente. Creo que hemos aprendido muchísimas cosas a lo largo de este taller y estamos muy motivadas por todo lo que Dios nos ha mostrado a través de este libro. El día de hoy vamos a ver el último capítulo, se llama Acepta lo inaceptable. Y este capítulo empieza con una historia bastante especial, la historia y el gran ejemplo de la vida de María. En Lucas 1, del 28 al 38, dice lo siguiente: El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor del Señor, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido un favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán el Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes del embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Hermana, ¿y cómo reaccionamos ante los momentos decisivos de la vida? No es fácil. Tenemos el ejemplo aquí de María. Era un día decisivo en su vida, un día que marcaría por completo su vida. Después de ese día ya nada sería igual. Era solo una jovencita, tenía planes, tenía sueños de casarse, de crecer, de tener una casita, probablemente algunos cuantos hijos, pero esto trastornó por completo su vida. Ahora la vida de María sería otra. Para María, la voluntad de Dios significaba varias cosas: quedar embarazada antes de casarse, ser catalogada probablemente como una fornicaria, significó problemas con su futuro esposo, problemas en su casa, problemas en Nazaret, problemas entre sus futuros hijos, y esto al final para María significó una vida llena de tensión y de dolor. Eso fue lo que significó para María. ¿Cómo aceptar esto? ¿Cómo logró María aceptar este cambio tan radical en su vida? Y sabes, así nos puede pasar a nosotros. Nuestra rutina de repente puede ser sacudida por un momento decisivo y cambiar por completo nuestros planes. ¿Qué hacemos en estos momentos decisivos de la vida? ¿Cómo reaccionamos ante estos problemas? ¿Cómo podemos manejar los cambios luego de un incidente que altera por completo nuestra vida y nuestro tipo de vida? ¿Cómo podemos aceptar estos acontecimientos misteriosos que son la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo aceptar lo inaceptable? Y sabes, podemos responder estas preguntas por medio del ejemplo de María. Ella también, como vemos en las escrituras, le preguntó al ángel lo mismo. Pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo podría pasar esto? La respuesta que recibió la vemos en el versículo 34. Dice: fue el Espíritu Santo que vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo es: la concepción va a ser un milagro y Dios va a estar contigo protegiéndote. María aceptó estas palabras y así fue como vivió. Lo que dice en el versículo 38 fue: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. ¿Cómo pudo María aceptar la voluntad de Dios? El libro habla de dos cosas que a mí, y en mi parecer, se me hacen poderosas y sorprendentes. Dos cosas. Uno, dice: porque María siempre fue una sierva. La respuesta de María que vemos en el versículo 28 está basada en una forma de vida.
Ella se había preparado toda su vida para ser una sierva. Toda su vida aprendió de las Escrituras. Ella era una judía y entendió que su propósito en esta vida era ser una sierva del Señor, una esclava del Señor. Y sabes, yo me he puesto a pensar todos los días, yo no me levanto pensando en me voy a preparar para ser una sierva. Cuando me hinco y oro, pienso en más bien voy a prepararme para salir y luchar ante este mundo que a veces puede ser difícil, para tener más fuerza, para ser más victoriosa, para ser más poderosa, pero no me levanto todos los días pensando me voy a preparar para ser una sierva. Y sabes, esto es algo que deberíamos de hacer todos los días, prepararnos para ser una sierva. Esto requiere de una humildad absoluta para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero también el libro habla de otro punto. María aceptó la voluntad de Dios porque conocía muy bien a Dios. Ella conocía a Dios lo suficientemente bien como para confiar en Él y en su amor por ella. Y ese conocimiento la llevó a aceptar su voluntad. En el libro hay una frase que a mí me ayudó mucho a entender lo que a continuación vamos a escuchar. El libro nos dice: las mujeres de hoy tienen muchísimos problemas, sencillamente porque no conocen a Dios. Nos estamos especializando en lo insignificante, es decir, tendemos a concentrar nuestra atención en los problemas, en los grandes males del mundo que nos rodean y no miramos hacia Dios. Hoy día en las iglesias tienden a especializarse en cubrir necesidades, dar apoyo y facilitar compañerismo. Sin embargo, muchas personas parecen tener más necesidades que nunca y las viejas necesidades siguen insatisfechas. Nos preguntamos por qué tenemos problemas que no podemos resolver. Lo que en realidad necesitamos es conocer a Dios, tener un mejor conocimiento de Dios y tener más conocimiento de Dios en vez de especializarnos en lo insignificante. Página 226, ama a Dios con toda tu mente. Y sabes, es verdad. Lo único que necesitamos es conocer más a Dios y tener un mejor conocimiento de Él y tener más conocimiento de Dios. A veces las mujeres estamos muy concentradas en todos nuestros problemas, en los problemas complicados de la vida cotidiana, en el tráfico, en el hijo, en la tarea, en el trabajo, y quisiéramos más instrucción acerca de eso. Pero realmente lo que necesitamos es conocer profundamente más a Dios. Y sabes, como te compartía al inicio, para mí no fue fácil entender este capítulo. Me costó mucho trabajo comprender a qué se refería el libro con entender que lo único que necesito es conocer más a Dios. No necesito más respuestas profundas en la vida. Lo que necesito era conocer más a Dios. Y eso en el libro nos lleva a esta escritura que continúa y que es muy poderosa. Romanos 11, del 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y sabes, cuando aprendí y cuando terminé de leer esta escritura dije, ¿qué? Eso no me resuelve la vida. En un principio pensé, ¿esto de qué me ayuda? ¿Esto en qué me va a resolver mi corazón? Y tuve que estudiar varias cosas para poder entender este versículo y mira lo que aprendí. Fue realmente poderoso para mi vida. Siento que transformó mi manera de ver a Dios y mi manera de pensar acerca de Dios. Vamos a ir desglosando poco a poco esa escritura. Dice, oh profundidad, en el versículo 33. Inicia con una expresión de, oh, qué profundo es esto. Las riquezas y el conocimiento de Dios son indescriptiblemente profundos. Oh profundidad. Significa que la profundidad es bien profunda. Es tan profunda que simplemente surge un oh del corazón del apóstol Pablo, que estaba súper inspirado. Las profundidades aquí son indescriptiblemente profundas.
Y pareciera un poquito absurdo lo que estoy viendo o lo que estoy diciendo. Pero sabes, a la mente vienen 3 palabras con esta expresión de la profundidad de Dios, de las riquezas, de su sabiduría y del conocimiento. En primer lugar, viene a la idea o a la imagen, me viene a la mente como algo escondido, algo que está muy por debajo de nosotros, muy adentro. Las dimensiones para las riquezas y la sabiduría de Dios son profundos, en un sentido que están fuera de la vista del ser humano, que son inalcanzables, que están muy adentro. Es como si caváramos un hondo muy profundo. ¿A qué le suena la palabra profundidad? ¿Al mar? ¿Al cosmos? ¿Al universo? A algo que si caváramos muy profundo, como si estuviéramos cavando y tratando de encontrar petróleo, que está muy adentro, en las entrañas de la tierra. Es algo que no podamos ver, que no podemos tocar tan fácilmente con nuestras manos, que está en lo profundo, algo muy escondido. Hay algo que no podemos ver. Punto número 2, nos viene a la mente la realidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En realidad, nosotras estamos viviendo una realidad muy subjetiva, hermana. La realidad la tiene solamente Dios en sus manos. Está tan adentro, es como la punta de un iceberg, hermana. Comprendamos esto. Es tan profunda la realidad de Dios, es tan profunda su raíz, es tan profundo lo que Él sabe, que nosotros solamente vemos la puntita de un iceberg. Hacia abajo en el océano vamos a ver la dimensión tan grande de Dios. Él sabe lo que quiere para nuestra vida. Él sabe la realidad misma. Nosotros solamente entendemos una pequeña parte. Se nos ha revelado una parte muy pequeña de lo que Él sabe y conoce para nuestra vida. Él sí sabe a dónde vamos, lo que necesitamos, cuál es el fundamento para esta decisión para nuestra vida. Y punto número 3, entendemos como algo muy profundo, como el fundamento supremo de Dios. Lo que está en lo profundo son las raíces de Dios, el por qué hace las cosas que hacemos. Y si lo viéramos como un árbol, viéramos hacia la copa del árbol como sus objetivos más grandes. Nosotros, hermanos, estamos entre los fundamentos de Dios y la copa del árbol, sus objetivos más grandes. Estamos en medio. Él tiene un fundamento para hacer las cosas y tiene un propósito para todo eso. Y nosotras solamente estamos en medio. Hay un objetivo para nuestra vida. ¿Por qué somos solteras? ¿Por qué somos casadas? ¿Por qué tenemos los hijos que tenemos? Hay un propósito y a veces no lo podemos entender, pero estamos entre sus fundamentos y entre lo que Él quiere para nuestra vida. Es complicado a veces entender la mente de Dios y no la vamos a entender porque nuestra mente es muy pequeña para comprender lo que Dios quiere de nosotras. El fundamento de Dios y lo que Él quiere para nosotras va a ser difícil que lo podamos comprender. Y entonces ahora podemos entender, ¡wow! ¡Oh! Como decía Pablo, ¡cuán profundo eres, Dios! Es muy profundo, complicado que lo entendamos. Y luego dice, 3 cosas son muy profundas en Dios: sus riquezas, su sabiduría y su ciencia, que es comparable a su conocimiento. ¿Por qué sus riquezas? 3 cosas. Porque Dios lo posee todo. No hay nada que no sea de Él. Dios lo posee todo en el cielo, en la tierra, incluyéndote a ti y a mí. La riqueza de Bill Gates es ridículamente inferior a todo lo que Dios posee, porque de Dios es todo. Punto número 2, porque Dios lo construye todo. Dios es rico en el sentido que Él hizo todo lo que existe por medio de la nada. Él hace de la nada cosas y construye cosas poderosas. Él hace todo.
Construye todo, tiene toda la materia prima para poder construir y construye nuestra vida, construye la vida del universo, construye la vida de cada ser humano, la de nuestros hijos. Él lo construye todo, es infinitamente rico. Y punto número 3, porque Dios es el tesoro mismo. Dios es rico en el sentido que Él mismo es el tesoro. Es como el ejemplo de la gallina de los huevos de oro. ¿Qué quieres? ¿Un huevo de oro o la gallina, que tiene muchos más huevos por darte? Pues claro que quisiéramos todos la gallina, no los huevos, porque Dios mismo es el tesoro, porque Dios mismo, de Él fluye riqueza, de que Él fluye sabiduría. Por eso Dios es infinitamente rico. Cuando hablamos de su sabiduría, y vamos a distinguir estos dos conceptos, la ciencia o el conocimiento es tener la conciencia de los hechos, y la sabiduría es tener la conciencia de cómo utilizar esos hechos para buenas obras. ¿Sabes? Dios lo sabe todo. Tiene todas las respuestas para corregir y disciplinar a nuestros hijos, para resolver los problemas con nuestro esposo, para ser una mejor trabajadora, para encontrar la paz interior, para ser felices, para tener fe, para ser mejores líderes, para ser mejores amigas, para ser mejores pastores, para nuestra vida espiritual. Dios lo sabe todo y su sabiduría está por encima de cualquier disciplina, terapia o curso motivacional. El punto aquí es: ¿dónde buscas tus respuestas? ¿A quién haces tus preguntas? ¿Tus pensamientos están acordes con los de Dios? ¿Cómo respondes ante las circunstancias de la vida? ¿Con la sabiduría de Dios o con la de los hombres? Conocimiento. Qué profundos son los conocimientos de Dios. ¿Sabes? Dios lo conoce todo. El pasado, el presente, el futuro. Está en todos lados. Observa todo y conoce todo de ti. Lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres. Conoce tus problemas, tus circunstancias, tus dolores, tus pesares, tus alegrías. Conoce nuestras debilidades, nuestras virtudes. Lo conoce todo. Te conoce a ti, a tu esposo, a tus hijos, sus temperamentos y con las miles de cosas con las que tienes que lidiar todos los días. Conoce nuestras heridas, conoce nuestros tropiezos y nuestros errores. Dios nos comprende. Podemos confiar en que cuando aún nadie nos comprenda o conozca, Él sí nos conoce. ¡Guau! ¡Cuán profundo! Cuán profundo es la sabiduría, la riqueza y el conocimiento de Dios. Cuán profundo. Y después viene esta otra frase. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y como te decía, igual me quedé con la cara de what. ¿Insondables? ¿Inescrutables? ¿Qué significan esas palabras? Bueno, pues insondable significa que es tan hondo que no se puede alcanzar su fondo. O sea, es igual, muy profundo. No se puede alcanzar su hondo. No podría, por más que cavara, jamás podría entender qué hondo está. E inescrutables significa que son indescifrables, que son incomprensibles, que jamás lo vamos a poder averiguar. Y esto es un golpe para las mujeres. ¿Cómo? Nunca lo voy a poder entender, nunca lo voy a poder averiguar. Esto puede ser un golpe muy fuerte para nosotras como mujeres. Muy bien, entendamos, ¿qué son los juicios de Dios? Muy bien, pues los juicios de Dios tienen que ver con sus decisiones, con sus reglas, con sus decretos. Sus juicios revelan sus planes para el universo, para el género humano, para ti y para mí. En el libro pone un ejemplo acerca de los padres estableciendo reglas para sus hijos, como por ejemplo, no juegues en la calle. El niño muchas veces no entiende la regla, pero sabe que simplemente tiene que obedecerla. Y nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo. Es muy difícil que comprendamos muchos de los juicios de Dios, muchas de sus reglas. No vamos a entender los porqués. De hecho, va a ser difícil que lo comprendamos.
como lo vimos como en anterioridad, son muy profundos. ¿Por qué soy soltera? ¿Por qué me casé? ¿Por qué no tengo hijos? ¿Por qué tuve tantos hijos? ¿Por qué no fui hombre? ¿Por qué este jefe? ¿Por qué esta jefa? ¿Por qué soy la jefa? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué a mí? Nosotras podemos discutir con Dios o aceptar sus juicios. La decisión es nuestra y la elección de nuestra posición es nuestra también. Podemos vociferar y exaltarnos, pelear e indagar, buscar venganza o guardar rencor, amargarnos o quedar desconcertadas o aceptar lo que pasa en nuestra vida como parte de los juicios de Dios. Piensa en el ejemplo de María. ¿Podía aceptar los decretos de Dios o no? De cualquier manera, ella iba a quedar embarazada. Sería la madre de Dios y lo aceptó como una sierva. Iba a quedar embarazada. ¿Qué iba a hacer María? Tú y yo debemos aceptar los sucesos de nuestra vida como resultado de los decretos de Dios. Debemos confiar que todo esto está logrando algo dentro del plan de Dios para nosotros, para los de nuestro alrededor, para el mundo, para el universo entero. Eres parte de un plan supremo de Dios. Cuando hablamos de los caminos de Dios, como decíamos, son los métodos por los cuales Él lleva a cabo sus juicios. Sus caminos son incomprensibles, indescifrables, inaveriguables. Lo que nos resta simplemente es caminar con confianza. A veces las mujeres somos, pero por favor explícame. A ver, pero ¿qué tratas de decir con esto? Pero si me dices el paso 1, 2 y 3, si tú me dices por qué camino voy a ir y cómo lo voy a seguir, sí lo voy a hacer. Va a ser difícil que lo comprendas. Lo que nos resta a nosotras simplemente es caminar con confianza, haciendo un paso a la vez y disfrutando del camino que caminamos. No lo vas a descifrar, no vas a entender la dinámica, simplemente lo vas a caminar confiando en que estará Dios allí para sostenerte. Muchas veces en mi vida cristiana así he caminado. He pensado en mi vida cristiana como si Dios me sostuviera en sus dos manos, en donde yo caminara por la mano de Dios, y cuando está a punto de terminárseme esa mano, como una hormiga caminando sobre mi mano, de repente llega Dios y pone su otra mano y me permite dar el siguiente paso para que yo lo pueda dar con confianza y caminar. Son indescifrables. A veces yo no veo el camino que tengo enfrente, pero necesitamos confiar en que es el mejor camino para mí. ¿Sabes? La otra vez estaba pensando en el ejemplo del sol. El sol podría también llegar a pensar: ¿qué plan tiene Dios para mi vida aquí en este mundo? Todo el tiempo estoy caliente, todo el tiempo estoy hirviendo. Simplemente lo único que hago es dar sol, estar hirviendo, dar fuego, dar calor. ¿Qué es el plan para mi vida? ¿Este es el plan para mi vida? ¿Estar caliente todo el tiempo? Nosotras entendemos que el plan para el sol es poderoso, porque nuestro mundo depende de él y su calor nos da vida al ser humano. El sol a veces no lo puede entender, pero el plan para el sol es un plan dentro de un plan supremo. Nosotras, hermanas, tenemos un propósito en la vida, un propósito para un plan enorme. Simplemente aceptemos ese plan y comprendamos que nuestro propósito es poderoso y es importante para ese plan. Por último, hermana, entendamos algo importante en esta escritura. La sabiduría es de Dios. El conocimiento es de Dios. Son sus juicios y son sus caminos. En estas frases no hay ningún yo. Solo está Dios. Dios hizo todo esto. Él permitió todo esto. Él planeó esto. Él trajo esto. Él conoce esto. Él ha usado esto para mi bien. Son de Dios.
no hay ningún yo en esta frase. Mi situación es una parte de su sabiduría, de su conocimiento, de sus juicios y de sus caminos. Siempre hemos estado en las maravillosas y amorosas manos de nuestro Padre. Comprendemos que aunque no entendemos sus planes, esos son confiables y sabios. ¡Qué alivio! ¡Qué gozo, hermana! Es increíble estar en las manos de nuestro Dios. Y sabes, después de estudiar este versículo de la Biblia y este capítulo, entonces podemos comprender varias cosas. Debemos de entender que 1, no tengo por qué entenderlo todo. 2, no necesito por qué entenderlo todo. 3, no puedo de hecho entenderlo todo. Por más que quiera, no lo voy a poder entender. 4, ¿por qué preguntar por qué? Mejor entender las realidades de Dios. Dios es demasiado bueno como para hacer algo cruel. Dios es demasiado sabio como para cometer un error. Dios es demasiado profundo como para explicar lo que hace. Vamos a entender más las realidades de Dios que preguntar por qué. 5, todo está bien, porque Dios lo hace todo bien. 6, deja que Dios sea Dios. Tú ya tienes demasiado con tus problemas. Dios es más sabio. Dios puede ser Dios. Tú no puedes ser Él. 7, Dios deja al lado tu derecho a conocer. 8, esos son los juicios de Dios y los caminos de Dios. Sabes, hemos aprendido mucho acerca de este taller y espero que aprender más de la palabra de Dios nos haya ayudado a amar más a Dios, a conocerlo y a confiar en Él. Para mí este taller fue revelador, motivador, fue profundo, me llevó a entender qué lejos estoy de comprender la sabiduría de Dios. En el libro hay una parte que al final del libro nos ayuda mucho a entender un poquito más acerca del plan y de la sabiduría de Dios. Dice: amada amiga, los pasajes que aprendemos de memoria son como instrumentos esterilizados para cirugía, cuidadosamente dispuestos sobre bandejas de instrumentos y listos para el uso de un especialista. Cuando hay un problema en nuestra vida, Dios puede escoger exactamente el versículo que necesitamos y hacer el corte apropiado en nuestro corazón. ¡Wow, hermana! Ahora, cada vez que entendamos la palabra de Dios y cada vez que aprendamos sobre un versículo, vayamos a lo profundo. Ese versículo puede un día utilizarlo Dios para entrar en nuestro corazón y hacer el corte específico, dar la medicina específica, la inyección específica, hacer la atadura específica para que tú y yo podamos cambiar y sanar en nuestro corazón. Hermana, el conocimiento, la sabiduría, las riquezas de Dios son muy profundas. Difícilmente las vamos a poder entender, pero sí nos pueden dar alivio a nuestro corazón. Sí pueden cambiar nuestra forma en la que vemos a Dios y en la forma en la que vemos nuestra vida. Al fin y al cabo, todo esto se trata de humildad, de aceptar con humildad quién es Dios y quiénes somos nosotras. Que este taller nos haya motivado a estudiar la palabra de Dios, a ser profundas y a poder apreciar que tenemos a un Dios a nuestro lado que lo sabe todo, que lo tiene todo, que lo conoce todo y es un Dios en el que podemos confiar. Hermana, que Dios te lleve por sus caminos poderosos. Gracias por escucharnos y que la gloria sea para Dios.